Como se lo ofrecimos, ya se encuentra en el estudio Arturo Ávila, el candidato a presidente municipal por el partido Morena, donde se dice la pelea está entre dos, entre el Partido Acción Nacional y con Morena. Dos partidos, porque sí, las encuestas hablan de un gradiente, de una abismal diferencia entre estos dos partidos, PAN y Morena, con los demás partidos. Digo, mal por ellos porque no han hecho suficiente trabajo para que el elector también los valore. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con el gusto de verte, querido Rodolfo, como siempre. Gracias por la invitación a tu programa. Es un placer que nos acompañes, Arturo, que nos comentes. A ver, hace un momento un candidato, Vicente Pérez Almanza, hablaba sobre el municipio y sobre propuestas que tienen que ver, me parecía, yo le decía, más relacionados con el gobierno del estado. El municipio tiene una atribución y es muy simple y es muy clara. Tú en tus propuestas has hablado de una transformación del municipio. Has hablado fundamentalmente de combatir la corrupción. Sí, claro. ¿Es factible combatir la corrupción? La corrupción está en el sector oficial y en el privado. Digo, sin duda, a ver, de hecho no puede funcionar la corrupción, no puede existir la corrupción si no hay una complicidad de actores, y esa parte es muy importante decirla. A ver, efectivamente, el municipio y las facultades que tiene el municipio están en el artículo 115 de la Constitución, son claras además, ¿no? Pero al margen de todas ellas, y podemos ahorita hablar si el servicio del agua, el alumbrado público, si el tema de la seguridad pública, la promoción cultural, por supuesto, la promoción del deporte, por supuesto, todo lo que tiene que ver con pavimentación, con rastros, con panteones, con parques públicos, con espacios públicos, con el tema de la basura, es decir, si todas estas facultades que tiene de actuación el municipio y las corrientes o las propuestas encuentran una causa en común, una causa que tiene que ver con la forma de llevar a cabo los proyectos. Entonces, por más buenas intenciones y por más buenas proyectos de propuestas, si no hay un tema de atender la corrupción de fondo, poco se puede hacer por cambiar el camino o por cambiar la trayectoria que lleva el municipio de Aguascalientes. Y déjame darte algunos ejemplos, Rodolfo, sí, para ser muy preciso, para que no suene demagogia. Porque si algo hay que ofrecer en esta campaña electoral son datos claros, datos precisos, ¿no? Y a ti se te da porque tienes un buen manejo entendemos al tema de los datos, ¿no? De la estadística, de la demoscopía. Y preocupa porque lo que yo he encontrado, con excepciones muy importantes como es tu caso, es, por ejemplo, un cerco mediático muy importante en donde algunos medios de comunicación, algunas personas que, por ejemplo, dan opiniones editoriales, avientan simple y sencillamente opiniones sin ninguna investigación, como si eso le hiciera bien a la elección, o veo candidatos que hacen propuestas que no hacen ningún sentido, que no tienen ningún sustento, y veo a otros, a los competidores, digamos, esta pelea está entre dos, tú bien lo dijiste, que únicamente hablan de grandes frases, sin decir a fondo cómo van a atender lo que no han podido solucionar. Y vamos al tema. Por ejemplo, entremos al tema del agua, ¿no? El tema del agua, porque ha sido una bandera política que le permitió al PAN llegar a la presidencia municipal cuando el PRI la concesiona. Fíjate, como tú bien lo mencionas, la concesión se da hace casi 30 años o más de 30 años, después viene una renovación de la concesión por parte de Acción Nacional, y después ha habido una serie de convenios modificatorios que, por cierto, han pasado por encima de lo que deberían de haber pasado, que es la aprobación y la ratificación del Congreso, que eso es muy importante porque así se planteó el título de concesión, sí, ¿no? Y al margen de todos los tecnicismos y de todas las fallas que tiene este título de concesión, incluso con la integración de cómo se debe de indexar la tarifa para el cobro del agua, que además viene en un convenio de confidencialidad. ¿Por qué? Porque incluye muchos gastos que están impactando a la gente directamente a sus bolsillos que no deberíamos de pagar. Al margen de todo eso, el origen es el problema justamente. Las concesiones públicas se dan fundamentalmente porque los gobiernos dejan de ser efectivos en lo que les corresponde ofrecer como facultad constituyente, como facultad de la Constitución. La Constitución es muy clara.
el servicio del agua tendría que ser operado de forma eficiente y garantizar a todos los ciudadanos de Aguascalientes el suministro, por supuesto, el agua potable, por supuesto, que no hubiera cortes y que tuvieran la facilidad de un derecho humano sin ningún menoscabo y sin ningún problema. Sin embargo, con la justificación de que es mejor dejarlo en manos de empresas privadas, se dio la concesión. El problema es que cuando se da una concesión o un título de concesión como el que se otorgó, pues nos vamos enterando después que no solamente tiene que ver con el mal manejo por parte del gobierno de algo que tendría que ofrecer y de algo que tendría que garantizar, ¿no?, desde la función pública, sino que también se involucra un tema de corrupción, porque hay recursos económicos involucrados en el manejo del título de concesión. Si tú ves los ingresos, Rodolfo, que tiene esta empresa son y que ha tenido esta son empresa, millonarios, ¿no?, son millonarios. Son multimillonarios. Yo no tengo datos, pero al margen de las leyendas urbanas, a mí me han contado una cantidad de historias del dinero que se mueve para los políticos que han tenido la oportunidad de tomar decisiones en beneficio de la gente, y es increíble, es fuera de lugar. Yo quisiera creer que son leyendas urbanas en serio, porque si no tendrían que estar en la cárcel todos aquellos que pasaron y que tuvieron la oportunidad de hacer algo con el agua, incluyendo las responsabilidades de una empresa que ha promovido actos de corrupción de manera muy importante. Sería lamentable, reitero, no me aviento a decirlo porque no tengo datos concretos, y para tenerlos tendría que levantar yo primero una investigación o una denuncia en las autoridades correspondientes. Sin embargo, cuando tú empiezas a entender cómo opera el tema del agua en Aguascalientes, cuando ves los números, las cifras económicas, cuando ves cómo se indexa la tarifa, cuando ves además cómo el título de concesión es algo que está puesto a modo para tratar de que no exista control por parte del municipio, por supuesto, pues se puede dar a entender que hay muchos intereses alrededor de este tema, intereses muy importantes y intereses económicos, por supuesto, económicos que benefician a una serie de personas o unas cuantas series de personas. Eso explica claramente por qué todos lo prometen como una bandera de campaña, pero nadie lo ha logrado quitar o nadie ha ofrecido una solución muy específica. ¿Cuál sería tu propuesta? Porque nos queda muy claro para el ciudadano, le queda muy claro que el costo del servicio del agua es muy alto, nos queda muy claro, yo en lo particular he venido investigando sobre la concesión, primero SAASA, luego CAASA, luego ahora Veolia, tiene por ejemplo un gran beneficio. Ellos te cobran el servicio del agua y del alcantarillado, pero sin embargo ellos no tratan el agua, es una obligación que tienen de tratar el agua, y sin embargo es una planta del Estado a la que le acabamos de invertir más de 1,000 millones de pesos, y que ellos simple y sencillamente nomás le pagan al Estado un porcentaje por abajo de lo que realmente nos cuesta tratar el agua. Pero el tema en el que coincido contigo, que esa concesión ha sido una caja, no chica, caja grande para algunas personas, el tema de fondo es, ¿y cuál sería tu propuesta? ¿Quitar a la concesión? Regresar la tutela y la responsabilidad del municipio? ¿Tiene la capacidad, tendría la infraestructura, tendría el municipio el presupuesto suficiente para hacerlo? Mira, ese es el tema más importante. Lo primero que se tiene que hacer es una auditoría de fondo, y van a decir, ya se hizo. No, hacer una auditoría de fondo bien, entender cuáles son las cuestiones importantes que son causales de rescisión del contrato. No solamente hacer una auditoría, convocar a una consulta pública. Ojo, mucha gente puede pensar o criticar la consulta pública como un acto de demagogia. No, la consulta pública que yo estoy convocando implica invitar a asociaciones civiles, a expertos, a técnicos, a empresarios, a verdaderamente la sociedad participativa de Aguascalientes, a que demos una opinión en conjunto de hacia dónde queremos que vaya algo tan importante como lo es el servicio del agua. Y por supuesto que la ley contempla varios escenarios, ¿no? Varios escenarios que no generarían un quebranto al municipio. Desde, por supuesto, la remunicipalización del servicio, ¿no?, que implicaría, por supuesto, buscar causales de rescisión del contrato, que existen muchísimas. A ver, hay en el título de concesión, nada más, para que veas, una de ellas muy sencillas. Establece que tiene que dar respuesta a la concesionaria a las quejas de los usuarios en un plazo no mayor a 72 horas. Sí. ¿Tú crees que esto sucede? No. Por supuesto que esto no sucede. No. Y así podemos encontrar. Ni tampoco hay agua a las 24 horas en las llaves. Es un tema de voluntad política, ¿no? Entonces,
Una vez hecho primero la auditoría y después hecha la consulta pública con los actores importantes y expertos técnicos muy importantes, habría que preguntarle también a la gente si quiere que siga o no quiere que siga el servicio. Entonces hay varios escenarios, ¿no? Desde volver a cambiar las condiciones del título de concesión. ¿Para qué? Para que la gente que está lastimada y que está agraviada, que es la mayoría de la gente, no pague las tarifas que está pagando sin el suministro del agua. A ver, pero lo que me estás diciendo, Arturo, es en todo caso, dices, modificar el título de concesión, eso implica dejar otra empresa a la misma. Estoy hablando de varias alternativas que van a salir no del candidato, que van a salir de estos expertos, de esta consulta. Pero hay varias alternativas. No sería consulta a mano alzada como la de López Obrador, es una consulta con expertos, una consulta con el pueblo, una consulta con los empresarios, una consulta con los académicos, una consulta con las personas que más saben del tema. Otra posibilidad es la remunicipalización del servicio, ¿por qué no? Y ya hemos hecho estudios nosotros en donde hay formas en las que no se genera un quebranto, por supuesto, dándole marcha atrás al título de concesión. Otra forma, por supuesto, tiene que ver con la remunicipalización parcial también del servicio, que se puede y que podría ser una forma de funcionar y de empezar a garantizar a la gente un servicio de calidad y a construir, por supuesto, sin generar quebranto, una historia distinta, un diagnóstico distinto. Otra forma podría ser también que una serie de empresarios locales, hidrocálidos, de aquí de Aguascalientes, le entraran a operar también el tema del agua, ¿no? De una forma organizada, de una forma transparente. ¿Eso sería ideal? Claro, con un consejo directivo ciudadano, integrado por personalidades importantes, y entonces, ¿qué crees? Recuperaríamos nosotros el agua. Es otra alternativa también. Entonces, hay muchas alternativas, Rodolfo. Lo importante es decir que las cosas no pueden seguir así. Y no podemos seguir en otra administración diciéndole a la gente, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar de quitarlo y yo lo voy a hacer porque es pura demagogia. Hay que entrarle al tema de fondo como expertos y nosotros sí sabemos cómo hacerlo y cómo poderle entrar con varias alternativas que al final de cuentas nos lleven a un lugar específico, a que el servicio del agua sea de calidad, a que se garantice el suministro del agua para todos, a que la gente que no la puede pagar, que es muy poca, pero hay gente que no la puede pagar, no la pague, ¿no? Y por supuesto que la gente que la pague de acuerdo a una tarifa de indexación justa, una tarifa en la que verdaderamente se recibe el servicio, ¿no? por una reciprocidad de acuerdo a lo que estamos o lo que se está ofreciendo. Finalmente habría que agregar algo. Incluso dentro de esta propuesta, yo he sido de los que he levantado la mano para que el agua verdaderamente sea potable. Es decir, ¿por qué no, como en los países de primer mundo, que abres la llave y puedas tomar agua directamente, ¿no? Sí. Y lo he platicado con varios expertos en la materia y existe la viabilidad. Sí, imagínate el ahorro que tendríamos, por supuesto, en el consumo de agua embotellada o en garrafones, y por supuesto la gran aportación que le haríamos al planeta en materia de sustentabilidad. Entonces, si te das cuenta, la propuesta de Arturo Ávila es una propuesta integral, es una propuesta que no es una propuesta basada en demagogia, es una propuesta que no es electorera, es una propuesta de expertos. ¿Y qué se necesita? Pues la voluntad de todos los que estamos participando para cambiar un tema que lamentablemente únicamente se ha utilizado como una bandera electoral y únicamente se ha utilizado para llenar los bolsillos de los que han tenido la posibilidad de hacer algo distinto y no lo han hecho. Eso sería en materia del agua. Si me permites, hacemos una breve pausa para que me sigas comentando, porque también algo que has mencionado insistentemente y que nos duele y nos aqueja en Aguascalientes es la inseguridad. Claro. Un tema del que conoces y dominas, para que nos digas cuál sería tu propuesta en específico para que las personas que nos están escuchando, nos están viendo el día de mañana, elijan sobre cuál candidato, cuál propuesta y diga, pues esto es lo que me están ofreciendo, porque eso es lo que no escuchan los ciudadanos, las propuestas, lamentablemente, luego no se ponen a atender bien el llamado o el mensaje del Arturo Ávila. El tema depende de cómo lo quiera ver uno la moneda, la seguridad o la inseguridad. Creo que la seguridad se nos volteó y ya estamos viviendo una inseguridad. ¿Es factible, es posible, realizable? ¿Hay recursos? ¿Hay el equipo humano para poder revertir las cifras que traemos malas de inseguridad? Sí, claro. A ver, hay que dejarlo muy claro. Nuevamente partimos de un tema de diagnóstico. Hay un diagnóstico incorrecto de cómo básicamente solucionar el problema de la inseguridad. El tema es que el diagnóstico que ha venido haciendo
el municipio, primero, no existe una responsabilidad absoluta del tema, un compromiso de decir yo soy responsable de atenderlo. Siempre hay este tema de que esto le corresponde al Estado o esto le corresponde a la Federación. Hay que saber muy bien cuáles son las facultades del municipio, y el municipio tiene a la policía que es más cercana a la gente. Entonces, sí, es el primer contacto. Por supuesto, entonces los delitos del fuero común, por supuesto, incluso las policías viales, por supuesto, son las que están en contacto con las personas, y esto la convierte en la que tiene la mayor responsabilidad para tener el termómetro de la sensibilidad de la gente. Las cifras son muy claras. La última encuesta de seguridad publicada por el INEGI habla que el 75% de la población de Aguascalientes piensa que Aguascalientes es inseguro, que estamos reprobados, es decir, completamente reprobados en el tema de la seguridad. Todos los robos que lastiman, todos los delitos que lastiman a las personas, como puede ser robo a casa habitación, por supuesto, robo a transeúnte, robo al transporte público, robo en cajero automático, que las cifras son alarmantes, han incrementado de manera muy importante, y no hay una visión o una plataforma de cómo atenderlo. Al margen de las grandes recomendaciones que harían aquí seguramente los organismos internacionales, que son importantes, pero no son las únicas. Por ejemplo, yo te diría que una que es obvia, que nunca se ha hecho, es el indicador que tiene la ONU para decirte cuántos policías tienes que tener por cada 100,000 habitantes. Sí. Es de 300, aquí tenemos cerca de 163. Desde ahí estamos mal. A la mitad. A la mitad, exactamente, ¿no? Sin embargo, estas políticas generales de cómo tener una política pública en materia de seguridad no es lo único que hay que hacer. Una vez que se hace el diagnóstico, hay que incorporar todas las herramientas que se están utilizando, pues básicamente, no solamente en los países de primer mundo, sino aquellas tecnologías que se están desarrollando de políticas públicas en materia de seguridad nacional modernas. ¿Qué quiere decir esto? Hoy es una época en donde existe una gran cantidad de información, pero también hay plataformas tecnológicas que permiten perfectamente bien hacer diagnósticos de esta información mediante modelos matemáticos, mediante algoritmos, mediante herramientas geoespaciales. A ver, suena quizás difícil de entender, pero lo voy a tratar de explicar. Yo hoy tengo la posibilidad de entender mediante científicos de datos, mediante algoritmos matemáticos y mediante herramientas de procesamiento de información, ¿no?, ¿cuáles son las políticas públicas que históricamente no han sido funcionales en la ciudad de Aguascalientes? Y erradicarlas. No solamente eso, también tengo la forma de hacer modelos predictivos. ¿Para qué? Para que hoy la política pública que yo establezca en materia de robo a transeúnte, en materia de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, si fuera competencia estatal, por supuesto, en materia de robo a casa habitación, pudiera saber si con el modelo predictivo, de acuerdo al algoritmo que estoy corriendo, va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, desde el diagnóstico, yo ya puedo empezar a atender los problemas de seguridad pública, sabiendo que tengo una tendencia matemática desarrollada mediante un algoritmo y una plataforma geoespacial, ¿no?, que nos permita saber si va a funcionar o no va a funcionar. ¿Qué es esto? Pues es el futuro. Es el futuro. Y perdóname, pero no hay una sola persona en este país, a nivel municipal o estatal, que le esté entrando a las herramientas del futuro para poder atender los graves problemas de seguridad pública. Sí, eso se llama inteligencia. Eso se llama inteligencia, análisis de datos, el Big Data, por supuesto, que hoy tenemos las herramientas tecnológicas para poder implementarlas. Entonces, cuando tú tienes buenos diagnósticos, puedes implementar políticas públicas. Y entonces, ahora sí, ya tengo las herramientas, ya tengo científicos de datos, vamos a entender qué es lo que está pasando. Oye, ¿cuál es la capacidad de fuerza que tiene la policía? No, pues por mucho, muy abajo de lo que recomienda la ONU. Ah, perfecto, bueno, hagamos una política pública. Oye, pero no solamente es la capacidad de fuerza, ¿cuánto tendría que tener de profesionalización un policía para poder ser policía? Pues mira, los modelos más importantes en el mundo, por ejemplo, los carabineros en Chile, establecen que tantos años, y este es el modelo social que tienen ellos, ¿no? O la policía colombiana, que ha logrado cambiar dramáticamente la forma de operar, o las gendarmerías en España, o los cuerpos municipales de policías en Francia. Ok, y entonces, ¿cómo construimos un sistema de seguridad integral que le permita a la policía municipal ser una policía digna? Una policía en donde se vuelvan en líderes de la región, que tengan sistemas de cuadrantes perfectamente bien establecidos, que no sean cómplices y que además tengan un sistema de profesionalización que les permita atender y entender, por supuesto, los delitos que están persiguiendo. Entonces,
cambia radicalmente la forma de entender las cosas. Otra cosa, el equipo, el equipamiento. A ver, mientras se tenga el 30% del parque vehicular parado en las oficinas de la policía municipal, mientras no se les dé para poder pagar gasolinas, pues poco se puede hacer para poder atender y hacer patrullaje. ¿Cómo te mueves? Hay que atender también eso, hay que darle prioridad, mientras que las aportaciones del Fortaseg, que son varios millones de pesos, no se utilicen correctamente, se beneficie, se privilegie a quienes lamentablemente venden productos de tercera o los venden a sobreprecios, porque hay que decirlo también, pues nunca vamos a llegar a ningún lugar. Mientras las cámaras que estén en el municipio se vean muy bonitas, pero no tengan analíticos, porque hoy los países más importantes, por ejemplo, como Israel, ¿no? En Tel Aviv, por supuesto, en Jerusalén, no son las cámaras, son los analíticos que están analizando una serie de parámetros muy importantes que pueden identificar ya a través de tecnologías si hay una conducta delictiva. Y no se necesita ni siquiera que una persona esté haciendo el análisis, lo hace ya el procesamiento de información. Entonces tenemos un tema de tecnología también. Y tenemos una serie de consideraciones muy importantes que tienen que ver, por supuesto, con el tema de evitar la corrupción y la impunidad, porque de nada sirve atender el tema de la corrupción o dejar impune un delito, porque entonces el delincuente seguirá delinquiendo y entonces no se va a solucionar. Y por supuesto, al margen de todas estas estrategias que son reactivas, pues también hacerlas que tienen que ver con lo proactivo, ¿no? Es decir, cómo logramos estrategias para no llegar a lo que ya llegamos, porque hay que atender un problema que existe, pero también hay que atender un problema que viene de origen y de fondo. Y de muchos años. En un tema de descomposición social y que tiene que ver con el lamentable sistema en el que nos encontramos en Aguascalientes, en donde tenemos una clase muy privilegiada, y esta clase muy privilegiada nos hemos olvidado, ¿no?, de una enorme pobreza que está allá afuera, que viven marginados, que no ganan más de 5,500 pesos, que tienen que transportarse y dedicarle a su vida más de 4 horas, que tienen a los niños abandonados en sus casas, que cuando llegas a las casas los ves afuera drogándose, que son víctimas de la delincuencia y que al final nos va a regresar. O sea, claro, la gente no tiene esa ecuación, sí, están muy preocupados, pero no ven. Un problema muy de fondo, es un rompimiento del tejido, ¿no?, social. Para concretar el tema de la seguridad, hay todo lo que me comentas es correcto. Por ejemplo, hoy la telemedicina utiliza esos algoritmos precisamente para detectar el tipo de enfermedades y dar la solución, la receta, pues, ¿no? Pero en política las cosas es la ciencia más inexacta, ni es ciencia ni es exacta. Tú tienes un proyecto, una propuesta importante. La pregunta es, ¿y habrá recursos? ¿Y tendrá el municipio los recursos? Y la segunda, ¿y el Estado, el gobierno del Estado, te permitirá o te permitiría hacer esos cambios? Porque hay que recordar que el municipio ha estado subordinado a la decisión de un gobernador. Quítale nombre y apellido y color y partido, porque existe el mando único, porque ahora va a existir una Guardia Nacional, etcétera. Entonces, ese proyecto que tú planteas, ¿es factible y es posible realizarlo cuando se mete a la política? Sí, claro que es viable, y por varias consideraciones que tienen que ver además con el tipo de candidato que es Arturo Ávila, ¿no? Uno, la cercanía que yo tengo con el ejército mexicano. Es innegable que hay una gran simpatía, que hay una gran cercanía, es innegable que colaboramos juntos, es innegable que participo con ellos en varios programas que tienen que ver con el beneficio del país, y hoy más que nunca hay una enorme cercanía, ¿no? Entonces, tener por supuesto al ejército, que es una de las instituciones más confiables del país, de acuerdo a datos de la propia ciudadanía, si la gente dice que es la institución más confiable, tenerlo cerca de nosotros, sin duda nos otorga un beneficio. Y por supuesto nosotros no vamos a hacer un gobierno de confrontación, ¿no? Porque lamentablemente aquí en Aguascalientes, por lo menos en los años recientes, la retórica ha sido la confrontación entre las autoridades municipales y las del Estado, y creo que eso le hace mucho daño a la gente. Al margen de la política, creo que cuando la seguridad pública, que tendría que ser un tema de todos, existe un quebranto en donde los titulares de las autoridades ni siquiera tienen comunicación,
pues se puede explicar por qué estamos tan mal. Entonces, si el gobernador te dijera, perdón que te interrumpa, claro. Arturo Ávila, si el gobernador te dijera, yo voy a asumir la responsabilidad de los mandos municipales. Yo le diría, vamos a asumirla en conjunto, porque es un tema de todos. Y además creo que el gobernador conoce muy bien que Arturo Ávila es un experto en seguridad nacional y creo que no dejaría de aprovechar la oportunidad de trabajar al lado de un experto en seguridad nacional, porque lo que pasa en la ciudad de Aguascalientes le beneficia al Estado sin lugar a dudas, y hay que decirlo. De acuerdo. Arturo Ávila, pues muchas gracias que nos acompañaste al estudio, te hacemos la invitación para que sigamos platicando, porque, bueno, hablamos de dos temas de muchos que involucra la prestación de los servicios municipales. Sé que tienes más propuestas, lamentablemente el tiempo ya no nos da para, bueno, podríamos seguir platicando, pero sin embargo, bueno, por respeto también a las personas que no vamos a hacer un programa de 3 horas, mejor hacemos otros próximos programas y nos vamos platicando sobre los temas que tienes. Fantástico, fenomenal. Muchísimas gracias, Rodolfo, muchísimas gracias a todos los amigos, por supuesto, de La Verdad del Centro, muy agradecidos con ustedes y seguimos adelante, seguimos dándole duro, vamos rumbo a un cambio verdadero, un cambio que implica un Aguascalientes distinto, un Aguascalientes del pueblo y para el pueblo. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias Arturo Ávila, gracias por acompañarnos.